Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. El domingo 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de México con un resultado mayor al que proyectaban las encuestas. Los mexicanos y mexicanas convirtieron al 3 veces candidato en el presidente con más respaldo de la historia reciente del país, con el 53% del apoyo y cerca de 25 millones de votos. Buenas tardes, les saluda Roselena Vallejo. Hoy ofrecemos una lectura de esta victoria que puso a México en los ojos del mundo. Nos acompañan Freddy Hernández, quien es candidato a doctor en políticas públicas por la Flaxo Ecuador, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flaxo México y es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el tema de Ciencias Políticas y Administración Pública. Nos acompaña también a través de conexión Diego Basante, un quiteño que está trabajando actualmente en México y quien ostenta el cargo de gerente de política y gobierno en Facebook para América Latina. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué se eligió en México el pasado domingo? Presidente de la República, 128 personas para cargos de senador o senadoras, 500 cargos también para diputados y diputadas de la nación. Se tiene también gobernaturas, la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, presidencias municipales, alcaldías, concejales. Andrés Manuel López Obrador encabezó la coalición Juntos Haremos Historia, que reunió a Morena, al Partido del Trabajo y también a Encuentro Social. ¿Cómo estaban los porcentajes hasta las 10 de la mañana de hoy, 3 de julio del 2018? Bueno, Andrés Manuel López Obrador tenía el 53%, es decir, aproximadamente unos 24 millones de votos. Ricardo Anaya tenía el 22.5%, que corresponde a 10 millones de votos, un poquito más. Y José Antonio Meade tenía el 16.4% de votos, es decir, algo así como 7 millones de votos. El padrón electoral estaba conformado por algo más de 80 millones de votantes habilitados. Se dice que el país vivió algo similar que en los comicios del año 2000, cuando Vicente Fox, un gobernador del PAN, fue el primero en la historia en sacar al PRI de la residencia oficial de Los Pinos. ¿Cómo entendemos esta victoria? Nos acompañan Freddy Hernández para contarnos justamente cómo entenderíamos las claves para conocer esta arrolladora victoria de López Obrador. Bienvenido, Freddy. Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas, buenas tardes a nuestro compañero que está desde México, un saludo para allá. Roselena, muchas gracias por este espacio y a Flaxo Radio. Como mexicano residiendo acá en el Ecuador y también participante en algo de la política, sobre todo del estudio de la política en México, en mi país, la victoria de Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno importante en nuestra agenda política contemporánea. Es quizás la mayor relevancia de esta elección es el porcentaje de votación y lo que significa en términos de votos recibidos. Es quizás el primer presidente de México que tiene esa cantidad de apoyo en una elección, lo cual se traduce en una expectativa muy alta, en un bono, como algunos mencionarían, en un bono democrático, en un apoyo político popular muy amplio, que al mismo tiempo no es homogéneo, que es heterogéneo, que tiene ciertas características particulares en algunos de sus grupos, desde aquellos que están ubicados ideológicamente
muy relacionados con lo que es un proyecto de izquierda renovadas, de tendencia socialdemócrata, y así también aquellos que, sin compartir esta ideología, pero que han hecho efectivo un voto de castigo contra un statu quo que se relaciona en dos niveles. El primero, respectivo a las cuestiones estructurales, institucionales del sistema y del régimen político mexicano, y el segundo, más pragmático, en el sentido de un voto retrospectivo, simplemente haciendo un análisis de lo que fue la administración del presidente Enrique Peña Nieto y demostrando su descontento con los resultados de esa administración. Es decir que, desde el punto de vista de Freddy, hay una victoria heterogénea. Sí, quisiera preguntar ahora desde el punto de vista de la mayor red social del mundo, justamente de Facebook. ¿Qué nos podrías comentar? Si nos podrías hacer una radiografía de cómo se vivieron las elecciones en México a través de Facebook. Diego. Diego, ¿me escuchas? Al enfrentarnos a las elecciones, nosotros teníamos muy presente la misión de Facebook en este sentido, que es facilitar un proceso político abierto, transparente y participativo. Sabíamos que la elección mexicana no iba a ser una excepción y que Facebook iba a ser una plataforma donde iba a haber enorme participación ciudadana. Una vez concluidas las elecciones, pues hemos constatado esto con los números, ¿no? Mira, respecto a las elecciones mexicanas, hubo 64 millones de personas que generaron 1.300 millones de interacciones en Facebook solamente sobre esas elecciones, ¿no? Una interacción en Facebook es una reacción, un contenido compartido o un comentario. Entonces, te reitero una vez más los números, fueron 64 millones de personas que hablaron de la elección mexicana en Facebook. Para ponerte un poco en perspectiva esto, en las elecciones que nosotros tuvimos en Ecuador el año pasado, en esta ocasión fueron 4.6 millones de personas las que hablaron de las elecciones presidenciales en Ecuador, generando 61 millones de interacciones, ¿no? Claramente el número de usuarios ha crecido tanto en México como en Ecuador como en todo el mundo, pero evidentemente eso pues llama mucho la atención. Algo que nosotros también pudimos ver fueron los principales temas, ¿no? Los que fueron de mayor interés para los participantes en este debate político que se estaba suscitando. Y esos temas fueron, en este orden, en primer lugar, economía, inseguridad, salud, corrupción y temas de jóvenes. Esos fueron los principales temas de conversación que nosotros pudimos ver en Facebook, siempre haciendo el análisis que hacemos en todas partes, en base a datos que son anónimos, que son agregados, pero que de alguna forma, pues sí, visibilizan de alguna forma el enorme volumen de participación que hay en la red social, ¿no? Ahora, de estos más de 4 millones de interacciones que nos comentan, quisiéramos revisar sobre el perfil. ¿Quiénes están interactuando más o quiénes interactuaron más durante estas elecciones? Mira, cuando uno observa las interacciones, que no son más de 4 millones, son más de 1.300 millones de interacciones las que se dieron en Facebook sobre las elecciones, nos damos cuenta que efectivamente es mucho más la gente joven la que participa, pero también hay que tomar en cuenta que eso no significa que sean solamente los jóvenes quienes participan en un debate de este estilo, sino que cuando uno observa la pirámide poblacional de México, nos damos cuenta que es, al igual que muchos otros países de América Latina, un país en su mayoría joven. De manera que yo te diría que las interacciones en Facebook reflejan exactamente el perfil poblacional del país, ¿no? Es decir, todos participaron en Facebook, desde los jóvenes, los estudiantes, hasta los abuelitos. Lo que pasa es que, como en el país hay más jóvenes, pues eso obviamente se nota después en el volumen de interacciones. Es decir, bueno, para aclarar, son 1.300 millones de interacciones que se registraron a través de Facebook y, bueno, nos comentas que fueron los jóvenes quienes más participaron. Sí, así es, pero más allá de quienes más participaron, yo creo que algo que quedó muy claro al final de este proceso electoral en México es que Facebook se convirtió en una herramienta que
dio una voz a todos, ¿no? Es decir, para poder participar en el debate político, las herramientas estaban ahí, a través de Facebook, ¿no? Facebook se convirtió en una herramienta a través de la cual los electores podían conocer mejor a los candidatos. Para los candidatos también se convirtió en una herramienta para llegar de manera directa, sin intermediación alguna, al electorado. Y desde el lado de Facebook nosotros también pues apoyamos este proceso democrático a través del desarrollo de lo que nosotros llamamos productos cívicos. Estas son unas herramientas que Facebook desarrolló en México para facilitar el proceso democrático. De manera muy interesante, pues la pestaña de temas, que es una pestaña que aparece en Facebook en las páginas de los diferentes candidatos. Si ustedes entran a Facebook, a la página de los candidatos presidenciales de México, de Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, El Bronco, ustedes verán que en la página de todos ellos en Facebook hay una pestaña adicional que se llama temas. Cuando uno entra a esa pestaña de temas, va a poder ver que se despliega una serie de temas que van desde economía, comercio exterior, salud. Y dentro de cada uno de estos temas hay pastillas de información que condensan lo esencial de la propuesta de los candidatos en estos temas, ¿no? De esa forma Facebook colaboró también a que existiera una ciudadanía informada. Ahora te pregunto, Diego, ¿estas herramientas fueron exclusivamente para las elecciones en México o ya se activaron en las elecciones que se tuvieron en Colombia? Mira, te voy a decir algo. El primer país de América Latina que tuvo la herramienta de pestaña de temas fue precisamente Ecuador. Nosotros la tuvimos ya en el proceso electoral del año pasado y a partir de ahí pues hemos ido ampliando esto a otros países. Se activó en Chile, se ha activado en México, lo activamos también en Colombia. Ustedes pueden fijarse en la pestaña, en la página de Facebook de los principales candidatos en Colombia, y ahí verán que también ellos hicieron uso de esta pestaña, pero nosotros inclusive fuimos más allá, ¿no? Desarrollamos no solamente la pestaña de temas que demanda al usuario entrar a la página de los candidatos, sino que desarrollamos un producto que se llama Perspectivas Políticas. Este es un botón que aparece en el newsfeed de Facebook, es decir, en la sección de noticias, y que permite a los electores, a los ciudadanos, no solamente consultar las posiciones de los candidatos, sino compararlas, para poder hacer una comparación no solamente por tema, sino también por candidato. Para hacer esto nosotros en cada país pues hacemos una asociación, un partnership, digamos, buscamos alianzas con expertos académicos locales que puedan sugerirnos esos temas. Desde luego en Facebook no es nuestro rol definir cuáles eran los temas que estaban en el debate político mexicano, ni cuáles debían estar, y para eso pues nos apoyamos en un grupo de expertos académicos de varias universidades, liderados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes fueron quienes nos sugirieron los temas, y pues fueron después los equipos de los respectivos candidatos quienes subieron información a los temas. Y además hubo dos productos más. Uno es el elector informado, que antes de la elección redirigía tráfico a un sitio web del INE. El INE es el Instituto Nacional Electoral en México, con información muy relevante para que los usuarios pues estén enterados de qué documentos necesitan llevar para votar, cuál es el proceso de las elecciones, etcétera. Y por último, el día mismo de las elecciones en México, el 1 de julio, activamos el megáfono electoral, que es el más antiguo, o en todo caso el más conocido de los productos cívicos de Facebook, que es un botón que se activa el día de las elecciones y le da al usuario dos opciones. Por un lado, compartir con sus amigos que ya votó, y por otro lado, redirigirse al sitio web del INE que le mostraba su lugar de votación. Aquí en México eso se conoce como casilla electoral, entonces redirigíamos al sitio web de Ubica tu casilla. Todo esto, por cierto, no todo esto, sino el megáfono electoral, la pestaña de temas y el botón de elector informado, los tuvimos nosotros también en Ecuador en las elecciones de 2017. Bien. Perspectivas políticas no existía entonces, así que pues no alcanzamos, pero espero que para una futura elección en Ecuador también podamos hacer uso de esto. Muy bien, damos la bienvenida también a Octavio Islas, licenciado en Sociología, maestro en Comunicación y Desarrollo, maestro en Administración y Tecnologías de Información y doctor en Ciencias Sociales. Actualmente director del Centro de Altos Estudios en Internet y Sociedad de la Información de la Universidad de los Hemisferios de Quito. Bienvenido, Octavio. Encantado, un placer estar con ustedes. Bueno, sí quisiera también comenzar contigo esta charla y que nos comentes
¿Cuáles fueron las claves del triunfo de Andrés Manuel López Obrador desde tu lectura? El hartazgo, la corrupción, la impunidad, el fracaso del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y la oposición domesticada, tanto el PRI como el PAN, por hablar de los dos principales partidos grandes, no de los partidos menores, que sería un asunto aparte, pues fracasaron rotundamente como opciones de gobierno. La posibilidad del gran cambio de régimen en el año 2000, la frivolidad, la incompetencia de Vicente Fox la echó a perder. Lo que hizo Calderón fue terrible, fue improvisar una guerra carente de la legitimidad que no le dieron las urnas. Él obtiene la presidencia con una diferencia del 0.56% aproximadamente de votos válidos frente a López Obrador. Y para esto toda una operación donde hasta gobernadores priistas, la profesora Elvester Gordillo, la entonces lideresa del gran sindicato de la educación, más de 1 millón de maestros, pues operaron para conseguir imponer en la presidencia a Felipe Calderón en 2006. Para legitimarse, él declara la guerra al narco, toma desprevenido al ejército, y las secuelas pues han sido las que tenemos hasta nuestros días, ¿no? Con Enrique Peña Nieto, el hijo pródigo del grupo Atlacomulco, una célula del PRI, enquistada en el Estado de México, y que un reducido grupo de familias, como si se tratara de un linaje del porfiriato, disponen del Estado de México, toman prácticamente la presidencia con el contubernio de Televisa, y el sexenio es un rotundo fracaso, ¿no? En términos de corrupción, de impunidad, de asesinatos a los periodistas, la salida de Carmen Aristegui, un parteaguas en términos de credibilidad lo marca la salida de MBS, de Carmen Aristegui, reconocísima periodista, el que tenía el rating más alto en los espacios informativos en la radio en México, pero incomoda tanto a esta investigación realizada por el equipo de investigación de Carmen Aristegui, que se da el caso inédito de que despides por presiones presidenciales a tu periodista estrella, y merma ese hecho considerablemente la credibilidad de Peña Nieto. Define un parteaguas rotundo. Se pierde toda la credibilidad, incluso internacional, porque el equipo de investigación, los periodistas de Carmen Aristegui, han sido objetos de N cantidad de reconocimientos internacionales por ese trabajo muy en particular. Otro, pues tú sabes, el asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en los autobuses de Estrella Blanca acribillados, todo el cargamento de heroína que llevaban, el famoso quinto autobús, que también marca un hecho muy grave en el gobierno de Peña Nieto, que nunca llega a resolver esta situación, la terrible corrupción de los gobernadores priistas, que casi todos finalmente se les fincan responsabilidades, pero hay una especie de amnistía, las claudicaciones de Luis Videgaray, improvisado como canciller, como responsable de relaciones exteriores frente al gobierno de Trump, insultante que le haya invitado a México días antes de los comicios en los Estados Unidos, con todo lo que Trump ha insultado a México, una contención salarial tremenda, los negocios de las mineras, y gente como pues los beneficiados de los negocios de las mineras, Bayeres, que en un momento dado les permiten realizar una mayor cantidad de negocios y quieren manipular el sentido del voto ciudadano, señalando que López Obrador rescatan las tesis de Antonio Solá y de todos los propagandistas negros, pues representa un peligro para México. Y frente a todo este hartazgo, pues López Obrador representa una fórmula de catarsis, de utopía, de un nuevo México que puede resultar posible, de una izquierda moderada. La realidad política, geopolítica del país no te va a permitir suponer un extremismo, un radicalismo al cual no va a llegar definitivamente López Obrador, aunque su primera opción sí, efectivamente, en el discurso muy conciliatorio, después del contundente triunfo que obtuvo
en las urnas, donde más del 70% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral votaron y más del 53% de votos válidos le corresponden, ganando en 31 de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal de manera rotunda, ¿no? Entonces, pues un cambio dramático el que vive México, la oportunidad de una transición como la que no fue con Vicente Fox, que ahora sí sea de a de veras. Ese es el panorama más inmediato que veo. En términos, Freddy, de desigualdad, de pobreza, de inequidad, ¿qué podríamos decir de el contexto? Bueno, me parece que también, como había señalado en mi primera intervención, es exacto como menciona mi compañero, ese hartazgo del último periodo presidencial, pero también hay causas estructurales, también hay elementos que México quizás ha sido un poco miope en ver las transformaciones que se vieron en América Latina durante los últimos 15 o 20 años con el denominado giro a la izquierda, pero aún así existe una necesidad sentida tanto desde los académicos como desde la realidad que se vive por la presión social que existe en el país. Mucho se ha hablado de cómo es posible que un país como México, que ha mantenido esa tasa de porcentaje de personas que viven en la pobreza cercana entre el 45, alrededor del 45% desde hace más de 30 años, desde la última crisis fuerte de 1994, ¿cómo es que no ha habido algún movimiento social o algún movimiento social que realmente lleve a cabo estas demandas, ¿no? Que busque una modificación al status quo, la creación de instituciones más incluyentes, más equitativas, más justas? Bueno, buena parte de esa pregunta se respondía por la cuestión, digamos, la confección institucional, tanto formal como no formal, del régimen político mexicano, y mucho estaba explicado también por la cooptación corporativa y clientelar que tenía el PRI durante incluso que llegó a tener un poco a finales del siglo XX. Incluso con la venida del siglo XXI, con la alternancia de los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, este status quo no cambia, no hay modificaciones estructurales que realmente permitan que los más marginados, que los más pobres realmente vean en el sistema económico social de México la oportunidad de buscar mejores oportunidades, de tener un mejor ingreso, de tener mejores oportunidades educativas, de estar más incluidos en la sociedad. Entonces, también creo que en cierta forma el voto por Andrés Manuel en esta ocasión estaba muy determinado por la necesidad de distintos grupos de buscar una alternativa al modelo socioeconómico y político de nuestro país. Ahora bien, ese factor se combina con el hartazgo, con toda estos hechos de corrupción tan flagrante que tuvimos en el sexenio pasado, y además la persistencia del mismo candidato, y es la combinación de esos tres lo que lleva a que hoy pueda ganar con más del 50% del electorado. ¿Por qué digo esto? Porque Andrés Manuel estuvo presente también en la elección de 2006 y de 2012, pero toda la campaña, toda la estrategia política de pintarlo, de pintar su proyecto como un peligro para México, como una opción, una alternativa comunista, socialista, generadora de pobreza, que iba a repetir modelos fallidos que se habían dado en otras latitudes, por no decir con el hermano pueblo de Venezuela. Toda esa comercialización o propaganda política mermó en 2006 y 2012 para que entonces sí el voto del miedo hiciera que el mexicano dijera, bueno, no voy a arriesgarme con voy a buscar una alternativa, voy a castigar a Calderón por su guerra, regresando al PRI, a Los Pinos, a la presidencia, pero hoy en día el castigo ya no fue dentro de las opciones, digamos, de primera mano en nuestra partidocracia, ¿no? Porque si no, también hubiéramos visto un voto de castigo que favoreciera al candidato del Frente PAN-PRD. Vemos un voto de castigo que trata de expresar la necesidad de un cambio de modelo sociopolítico económico en México, ¿no? Que bueno, ahí es en donde está quizás también la gran cuestión, la gran pregunta de si en realidad Andrés Manuel, Morena y el proyecto de su alianza realmente pueda representar ese cambio, ¿no?
Pregunto a Diego Basante, que es gerente de política y gobierno en Facebook Se fue. Bueno, ya no lo teníamos, pero justamente quería conocer de qué manera se había expresado este descontento a través de Facebook, también de Twitter, ¿no? Y creo que ahí nos podría comentar Octavio, quien estudia estos temas. No solo eso, trabajé para la campaña de López Obrador el sexenio pasado precisamente en redes sociales. Y la responsable de redes sociales de Enrique Peña Nieto, que fue la directora de la Estrategia Digital Nacional y que le manejó las redes sociales a José Antonio Meade, fue mi alumna, Alejandra Lagunes, que hizo un trabajo pero pésimo, ¿no? Pues Facebook es muy poco creíble en términos de la negociación con Cambridge Analytica, más allá de lo que de algunos aspectos muy positivos. La gran preocupación de artículo 18 de nosotros, de muchísima gente, era en un momento dado la posible manipulación cibernética, el trabajo en materia de Big Data, el procesamiento de información para tratar de canalizar determinado tipo de tendencias. Alejandra es experta en ello. Sin embargo, fíjate que en el discurso de López Obrador, en este discurso conciliatorio, habla de las benditas redes sociales. En este caso, el trabajo de simpatizantes de López Obrador, por una parte, y el muy buen trabajo realizado, respetuoso en términos generales, no fue la descalificación grosera que caracterizó en un momento dado a los PG zombies llamados hace 6 años, sino fue un trabajo muy bien depurado, pues marcó una diferencia notable. Y Alejandra, pues todas las trampas conocidas y que sabe hacer perfectamente, desde la simulación de aplausos en la toma de posesión, en la aceptación de campaña de José Antonio Meade, que dio vergüenza, ¿no?, a todos los bots, trolls y todas las trampas que caracterizan no un evento, sino toda una trayectoria. Ella la destapan para trabajar las redes sociales de Rubiel Ávila, que es donde se foguea, donde aparecen por primera vez los bots, trolls y demás marrullerías, y que se prolongan al ciberespionaje que practicó el gobierno de Peña Nieto con periodistas, con defensores de derechos ciudadanos durante todo su mandato, y por supuesto la campaña de José Antonio Meade, y señalamientos todavía más graves en términos, por ejemplo, de hackers contratados para realizar tareas de espionaje, y el fracaso en materia de ciberseguridad, el hackeo a distintos bancos, una nota que no fue muy atendida, pero que es de capital importancia, te revela una situación en particular que algunos denunciamos oportunamente. No había estrategia en materia de ciberseguridad en el gobierno de Peña Nieto con la Agenda Digital Nacional, con la Estrategia Digital Nacional, porque apostaron al ciberespionaje. El ciberespionaje era en un momento dado la apuesta de control y no hubo una estrategia de seguridad. Cuando a Víctor Lagunes, el hermano de Alejandra, lo designan CEO del gobierno en materia de tecnología, él mismo reconoce, pues ya es muy tarde para tratar de convertir la estrategia de articular una estrategia de ciberseguridad nacional y por otra parte pues echarla a andar y crear el organismo idóneo, ¿no? Entonces todas estas situaciones intervienen. Y hay un punto que sí, en términos de rigor periodístico, quiero destacar. El trabajo realizado por Animal Político, muy en concreto en la investigación sobre la estafa maestra. Todo este dinero desviado a los pobres en las distintas instituciones donde Rosario Robles y José Antonio Meade fueron titulares y desviaron muchísimo dinero que al parecer todo remite a las campañas priistas, lastimó, ofendió a muchísima gente muy necesitada, porque fue dinero arrebatado a los pobres, literalmente, el que fue utilizado para la estafa maestra. Entonces, yo no comparto tanto optimismo en materia de la politización ciudadana. Si en un momento dado había nivel de conciencia política en muchísimos ciudadanos, había, más allá del hartazgo acumulado, incluso la ofensa a los pobres, en términos de que todo el dinero que pudo haber sacado a varios millones de los mexicanos de la pobreza, fue desviado a través de
empresas fantasmas, con una extrotskista que en su momento militó en el PRD y fue responsable del Distrito Federal, a las campañas del PRI, ¿no? Y la impunidad. Hay una frase clave que ahí declara Peña Nieto en su momento, cuando comienzan los grandes cuestionamientos a Rosario Robles, y es: no te preocupes, Rosario, que marcó también una cultura de impunidad. Para mis amigos, toda la protección, no solamente de la ley, sino la voluntad presidencial. Para los otros, y Ricardo Anaya, con todo lo patán que ha sido, con todo lo oportunista, con todo lo objetable que puede ser, también fue objeto de una muy grave persecución política, donde la PGR fue un instrumento golpeador sistemático, más allá de todas las corruptelas y todas las operaciones indebidas, inmobiliarias y de lavado de dinero en el cual participó este personaje. ¿Por qué no hubo voluntad política para, fíjate, otro asunto delicado? Granier, el exgobernador de Tabasco, que fue señalado por unos actos de corrupción que harían palidecer de cierta manera a Javier Duarte y al otro Duarte, un tribunal, que es una de las grandes reformas que tendrá que impulsar en términos de recuperar un nuevo México, López Obrador, una reforma jurídica integral tan necesaria para hacer la justicia de veras, impedir la impunidad de los ladrones y otros cambios en términos de que sea expedita y que sea efectiva. Pues este tribunal lo declara inocente, no encontró cargos. O sea, tú tienes que robarte la Torre Eiffel y llevártela en México para que algunos tribunales puedan en un momento dado proceder, porque pues no hay voluntad para poder llegar a las últimas consecuencias, que es otro de los hallazgos de la gente de Animal Político. Dice: con toda esta investigación, pues nadie ha entrado a la cárcel, ¿no? Ninguno de los responsables de todas estas desviaciones de dinero, que hablan de una política de Estado, terrible señalamiento, donde tú no te explicas el monto de los miles de millones que fueron desviados a los pobres para terminar en campañas electorales y en empresas fantasmas y enriqueciendo en un momento dado algunos, si no es por la protección y la voluntad presidencial, ¿no? Bueno, aquí lo importante a resaltar justamente son aquellas iniciativas ciudadanas de periodismo también, que de alguna manera se han asociado entre instituciones o periodistas para dar a conocer los casos de corrupción en México, ¿no? De ellos la gran estafa, en donde se muestra que hay un desvío de fondos incluso desde instituciones para otros fines que no son sociales precisamente, la compra de una mansión, creo que costaba aproximadamente $7 millones por parte de una empresa para el presidente Grupo y su familia. Es decir, estos y muchos más denuncias de casos de violación de derechos humanos. Lo que quisiera preguntarte, Freddy, es, bueno, ¿ustedes cómo observaron la campaña a través de las redes sociales? Hablo sobre la circulación de las llamadas fake news, las noticias falsas, y también como una herramienta para la construcción de alguna forma de estas comparaciones con la República Hermana de Venezuela, que siempre está presente cuando hay un proyecto de cambio. Ha sucedido en los países de América del Sur y México no fue la excepción. ¿Qué observaron ustedes? Mira, yo concuerdo con Octavio también, y creo que por ahí te faltó la cuestión del encubrimiento de las investigaciones de Odebrecht, ¿no? Claro. Que la fiscalía resolvió que no era que era improcedente, que no había elementos para llevar a cabo las indagaciones, cuando había evidencias flagrantes hacia el director de Petróleos Mexicanos, la productora de petróleo, y no se llevó a cabo, ¿no? Y también hubo conversaciones filtradas del presidente de la República de asegurándole a Lozano, o Lozado. Lozada Austin. Austin, que no se preocupara de nada, ¿no? Mira, yo creo que las redes sociales son fundamentales en el sentido de que te ayudan a difundir contenidos, pero también es la calidad de los contenidos. Hoy vemos que una noticia, una caída, una broma, alguna cosa chusca que le ocurra a un candidato, se difunde más rápido que su plataforma de gobierno, que los contenidos de su propuesta político-electoral.
Creo que en ese sentido ha sido interesante también cómo las redes permitieron esa viralización de contenidos, ¿no? Y sobre todo de manipulación un tanto también de la opinión pública, ¿no? Y del humor del electorado, porque también tenemos que reconocer que cuando entramos a Facebook, cuando entramos a Twitter, lo que observamos es una batalla que comienza desde mostrar evidencias hacia un hecho que ocurre y luego la interpretación de ese hecho. Entonces tú ves el tweet donde se publica un hecho de Andrés Manuel subiéndose a la motocicleta, poniéndose el casco y viajando para sortear el tráfico de Ciudad de México, que ellos ves a gente que lo pone como un elemento de prueba de que el candidato es ciudadano, de que el candidato es más relajado, de que el candidato viene a romper esquemas, pero al mismo tiempo ves toda una batalla también en contra. Entonces ves estos tweets, estas interacciones en Facebook que se llenan, una sola da una cadena de miles, de cientos de respuestas y notas odio, notas discriminación racial, étnica, socioeconómica, un montón de construcciones sociales, culturales, a favor y en contra del candidato. Entonces también es peligroso, ¿no? Bueno, no quiero decir peligroso, pero también hay que tomarlo con la justa medida, porque tampoco podemos caer en la irrealidad de pensar que los medios de comunicación masivos y estas redes sociales son el espacio por excelencia garante de la libertad de expresión democrática, plural, porque no es ni tolerante, no es ni incluyente, no es ni equitativo, y bueno, entonces tenemos que pensar también en eso. Además, creo que la enseñanza que nos deja en esta elección, y al menos en lo que fue este sexenio, es que sí hay una sociedad civil detrás de estos medios muy activa, muy reactiva, incluso muy organizada, que deja de lado las formas tradicionales de comunicación. O sea, el mexicano dejó de ver Televisa, el mexicano dejó de ver TV Azteca por estar viendo el canal de Aristegui online, porque la sacaron de MBS, estar viendo estos sitios web, como decía Octavio, de Animal Político, ADN Político, Verificado MX. Fue un esfuerzo de diversas organizaciones para estar en tiempo real cada cosa que decían los candidatos, estarlo verificando y contrastando con datos reales. Cuando tuvimos los 3 debates organizados por el INE, por el organizador de los comicios en México, bueno, lo que vimos era que Verificado MX era una revolución de datos, una revolución de interacciones, verificando cada frase, cada injuria, cada afirmación, cada afirmación de los candidatos, ¿no? Y esto es realmente sociedad civil activa, ¿no? Por ahí comenzó a haber algunas tintes de interpretaciones, o sea, el interés del morbo, vamos a decir el morbo entre comillas, ¿no? Yo le llamo el escepticismo de la ciudadanía y de los partidos políticos para ver quiénes estaban financiando estos sitios web, quiénes estaban detrás de estos sitios web, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, a Verificado MX en algún momento le llamaron Verificamlo, porque comenzaron a encontrar que casualmente Verificado MX solamente estaba verificando lo que decía José Antonio Mido o Anaya, ¿no? Y muy pocas le encontraban a Andrés Manuel. Pero bueno, creo que ahí lo que el ciudadano promedio, bueno, y sobre todo también es la cohorte, el grupo específico de los llamados millennials, ¿no? El que trae en su teléfono Instagram, Twitter, Facebook, que se entera en tiempo real de todo lo que sale, el que está más atento de eso y que está más sujeto a esa contrastación que tanto esperábamos siempre de las democracias contemporáneas en materia mediática, ¿no? Porque ve lo que publica en Twitter el candidato, ve lo que comienza a fluir de información con memes, con fake news, con lo que sea, y al mismo tiempo también está viendo lo que está tuiteando, lo que está posteando Aristegui, CNN, Animal Político, Proceso. Entonces, ese joven estuvo muy, muy, muy cargado de información, creo, y tomó una decisión con base en esa contrastación, ¿no? Ahora, Freddy, sé que te tienes que retirar. Quisiera despedirte simplemente con una pregunta.
Hay altas expectativas sobre lo que será el gobierno de López Obrador, y no solamente en México, sino también en América del Sur. ¿Cómo va a afrontar un país con problemas económicos, con la mayor ola de violencia en 80 años, con una incierta renegociación de su principal acuerdo comercial, escándalos de corrupción? ¿Qué le espera a Andrés Manuel López Obrador? Mira, hoy revisaba una nota en donde encontraba que hablaban de los más grandes desafíos de Andrés Manuel en este sexenio, ¿no? Que se avisora. Yo lo que observo es que, bueno, Andrés Manuel en perspectiva con lo que fue América Latina durante estos llamados gobiernos progresistas o de giro a la izquierda, Andrés Manuel no va a tener la comodidad económica que tuvieron estos gobiernos. No vamos a vivir una época de bonanza a través de las exportaciones de materias primas. Por el contrario, se viene un momento difícil de reconversión económica transnacional. Estamos viendo, a menos en el bloque de América del Norte, la muerte anunciada de lo que fue el libre comercio, y sobre todo auspiciado por estas ideas fundamentalistas nacionalistas que tiene la actual administración del gobierno estadounidense, y México tendrá que sortear eso. Creo que Andrés Manuel ha tenido la ventaja de que ha puesto en la mesa esa recuperación de una propuesta económica mal llamada nacionalista, más bien de ver hacia el interior, ¿no? Y él ha querido incluso hasta recuperar un modelo del pasado, el modelo de crecimiento hacia el interior de los años 50 o 60. Pero bueno, creo que el voto de confianza es no quizás Andrés Manuel, porque bueno, Andrés Manuel como persona ha sido muy atacado y fue muy utilizado por sus opositores y por sus contendientes, su forma particular de ser de Andrés Manuel, ¿no? De que no tiene la misma dicción, la misma capacidad técnica, la formación que tiene José Antonio Meade o que tenía Anaya. Pero bueno, lo que tiene Andrés Manuel es que a su lado, o sea, aparte de su proyecto, de su grupo, es un grupo de personas que están desde la academia, desde la lucha social, desde distintas aristas, promoviendo y que pueden ser artífices de esto, ¿no? Académicos de las principales instituciones académicas de México, ¿no? Y sin caer en esos fanatismos hacia la tecnocracia. Creo que en materia política, como lo había dicho al principio, Andrés Manuel tiene la ventaja del bono democrático que le ha dado esta elección. Sin lugar a dudas, Andrés Manuel no se va a encontrar con las desventajas o con los retos que tuvo Vicente Fox en el 2000, cuando México lo que tuvimos fue un comportamiento de gobiernos divididos. No estábamos acostumbrados a la pluralidad en el sistema político, estábamos acostumbrados a un sistema político donde todas las instituciones políticas estuvieran cooptadas por un mismo partido. Llegamos al 2000 y no supimos manejar esto. Encontramos un presidente de un partido, el Congreso dividido, con mayoría de otro partido opositor. Andrés Manuel no va a tener esto. Andrés Manuel va a tener una amplia ventaja. Según las estimaciones que se tienen ahorita ya con la finalización del cómputo oficial del INE, Andrés Manuel podría tener, entre Morena y el Partido del Trabajo, que es su principal aliado, podrían tener la mayoría simple en la Cámara Baja, podrían tener mayoría relativa en la Cámara Alta, en el Senado, y además también contaría ya con bastantes gobernaturas que le servirían de bastante apoyo político. Y a nivel popular y social, creo que Andrés Manuel ahí sí tiene también un reto, porque como lo dije al principio, la sociedad mexicana también en esta elección tuvo quizás un poco de influencia o tuvo un poco de impacto de este discurso, de estas narrativas dicotómicas, lacerantes, de ricos contra pobres, de comunistas contra capitalistas, y entonces se vio ese mismo fraccionamiento, esa misma radicalización en las redes. Entonces ahí creo que sí hay un reto bastante importante, porque sobre todo se vio ya que el electorado mexicano va a estar muy atento de los resultados, ¿no? Y de alguna forma creo que la inteligencia política debe de redituar en acciones que le brinden resultados políticos, o que le brinden resultados a su favor, o sea, grandes éxitos quizás en el primer año de gobierno.
Muchas gracias, Freddy, por acompañarnos. Sí quisiera comentar con el doctor Islas justamente la importancia que tuvieron las redes sociales en esta elección. Nos comentaba justamente Freddy de todas aquellas iniciativas, de estas incluso proyectos de verificación de toda aquella información que circulaba en un panorama mediático con una altísima concentración como es México, con dos actores que predominan, diríamos, en el sistema, ¿no? Televisa, TV Azteca, bueno, también conocemos sobre las telecomunicaciones. ¿Qué papel cumplieron las redes sociales? Es decir, ¿son definitorias? Sí, ¿aportan al triunfo? Sí, mucho. Y además me parece que de alguna manera u otra son catalizadores del profundo descontento a la televisión, muy en concreto a Televisa, por haber fabricado, por haber impuesto, por haber construido la campaña y la presidencia de Peña Nieto. Entonces, más allá de ciertos relevos generacionales en términos de cultura de consumo, con un momento dado los medios masivos convencionales comienzan a ser desplazados por los nuevos medios, lo que tú tienes también en el caso concreto de México es que Televisa tocó fondo. Tocó fondo porque fabricó un presidente, un mal presidente, y porque sus contenidos siguieron pensando en el imaginario de un México priista de la década de los 70s del siglo pasado. Si tú ves las telenovelas de Televisa, analizas sus contenidos, La Rosa de Guadalupe, y ves la serie más mediocre de Netflix, notas una diferencia impresionante. La televisión pobre de calidad, esa que sí merece morir, y otra televisión que es capaz de convocar la atención del auditorio, de mantenerlo cautivo, dejarle una propuesta por su ritmo, por su calidad de producción, por sus estereotipos, donde los malos son complejos y a veces son buenos y los buenos a veces son malos, y no la mirada plástica de los actores de Televisa y sus productores, donde todo es predecible, perfectamente predecible quién es el bueno, quién es el malo, la historia de Cenicienta, que en un momento dado te vende, ¿no? Y el tratamiento informativo igual, ¿no? Pensado para un México que estaba acostumbrado a una sumisión al priismo en el sentido más amplio de la palabra. Contra todo eso se comienza a relevar la gente, a revelar la ciudadanía, ¿no? Y en una didáctica muy elemental comienza a no creer definitivamente en la televisión, y se nutre de la complejidad de las redes, donde no hay un discurso monótono, hay N cantidad de voces que se levantan, que tienen distintas perspectivas, que alimentan de propuestas o bien de descalificaciones, pero finalmente aportan una mirada compleja, una mirada diversa, y eso comienza a volver inquietante el asunto, ¿no? La televisión es tonta, no es interactiva, y la gente tiene mucho que hacer con los nuevos medios. Demandan su participación, su involucramiento, e incluso hasta la construcción, hasta formar parte de una determinada comunidad. Entonces, si tú en un momento estableces, por una parte, la poca credibilidad que tiene muy en concreto Televisa y la televisión en general, y por otra parte, las ventajas que admiten las redes sociales, pues te explicas la perspectiva o la posibilidad de cambio. Hay un tema que no sé si trataron y te quiero comentar muy rápido. Enrique Galván Ochoa, un muy buen periodista de La Jornada, especialista en economía, por ahí hablaba de la ley del tianguis. El temor, en el caso concreto de las elecciones en el Estado de México, en el año pasado, se cometió un escandaloso fraude electoral, y el PRI compró muchos votos. Entonces, por ahí señalaba sus temores sobre la ley del tianguis. Además, el INE tuvo una posición muy mediocre, muy lamentable en términos de la compra de votos. Permitió que Ricardo Anaya, por ahí estaba entregando unas tarjetas donde ofrecía 1,500 pesos a las personas mensuales, una vez que asumiera la presidencia, ¿no? Entonces, ese México tan pobre, ese México tan
tan carente de muchísimas posibilidades, tuvo la dignidad de rechazar la compra de votos. ¿Cuánto habrán ofrecido? Mucho dinero. Por ahí la semana pasada, una nota muy interesante también, donde en la Ciudad de México detuvieron a unas personas que estaban desplazando a la sede del PRI 20 millones de pesos. Eso en el Distrito Federal. ¿Qué ocurriría en los estados gobernados por priistas? Imagínate el movimiento de dinero. Y a pesar de ese argumento y la necesidad de la gente muy, muy pobre, hubo la dignidad, me parece, el rechazo contundente. Algunos habrán vendido su voto, pero no lo suficientes para impedir que el 53% de los votos válidos fueran para López Obrador. Entonces, ese episodio, ahora sí, de redes ciudadanas, de redes sociales, no las redes sociodigitales, las redes ciudadanas que en un momento dado se tejieron, de colaboración, exactamente, articulación. Es algo que necesitamos recuperar y comprender. Octavio, me quiero despedir simplemente preguntándote, tal vez que me puedas responder de forma muy cortita, ¿cuál es el futuro que se avisora para Andrés Manuel López Obrador sabiendo estas altas expectativas? El bono democrático es altísimo, su bono democrático, pero él no va a cambiar la realidad de inmediato. Yo pienso que para el estado que presenta mi país, en un cambio sostenido por lo menos tienes que esperar 2 o 3 décadas. Con esto no quiero decir que vaya a validar ni que López Obrador piense en un momento dado seguir el ejemplo de tanto dictadorzuelo latinoamericano. No va por ahí la situación. Tiene que sentar las bases para que exista continuidad en esta propuesta de cambio. Ojalá en estos 6 años se sienten algunos fundamentos para que el gran cambio que demanda México lo podamos alcanzar en 2 décadas, yo estimo. ¿Por qué? Porque pues sencillamente el observador no es Superman y México está gangrenado en muchísimos sentidos. Entonces no por decreto se puede abolir o suprimir la corrupción. Va a ser un trabajo de muchísimos años, de muchísima consistencia, y donde él tiene que poner el ejemplo. Por ahí hubo ya una senadora virtual que hizo una serie de majaderías y tonterías festejando el triunfo de López Obrador, y es momento de poner el ejemplo. Igual con los señalamientos de las Azores, ¿no? Yo creo que la gran oportunidad para México le impone a López Obrador la necesidad de predicar con el ejemplo. No nada más los priistas son los malos, ni tampoco los panistas. También hay gente en casa que hay que depurarla para que el proyecto sea consistente. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Flaxo Radio. Creo que, nos deja una conclusión para reflexionar: el cambio a largo plazo. Andrés Manuel López Obrador no es un superhéroe, pero sí será sin duda alguien que puede provocar este cambio, esta articulación en la sociedad que permita proyectar y también ejecutar un cambio en México. Este programa lo pueden observar a través de YouTube en Flaxo Radio. Síguenos en nuestras redes, en Twitter, @Flaxo Radio, en Instagram y también en Facebook. Muchas gracias y buenas tardes. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.